Luego de esta presentación, doy pase a la primera mesa de debate, la cual tendré el honor de moderar. Nuevamente, agradecer a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por invitarme a este espacio donde conversaremos acerca de cómo impulsar una industria con emisiones cero carbono apoyados en la tecnología, para lo cual contamos con la participación de importantes ponentes de los sectores minería, energía e hidrocarburos. Para empezar, quiero invitar a Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos en Cerro Verde, Daniel Camac, Deputy Country Manager de Engie Perú y vicepresidente comercial de Engie Energía Perú, Luis Alberto de la Torre Vivar, vicepresidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Bienvenido Julia, Daniel y Luis. Me complace compartir este panel con ustedes y aprovecho para agradecerles por su predisposición y habernos brindado este espacio en sus agendas para poder compartir con todos los que nos están escuchando cuál es la visión que tienen desde los sectores en los cuales se desenvuelven. Sin otro en particular, luego de estas palabras de inicio y para aprovechar el espacio que tenemos, damos formalmente inicio al debate. Hoy conversaremos cómo impulsar una industria con emisiones cero carbono apoyados en la tecnología y para empezar quisiera resaltar la importancia que tiene para el mundo disminuir los efectos del cambio climático a partir de trabajar en la reducción de gases de efecto invernadero, los cuales se traducen en cambios de temperatura, de hielo, inundaciones, incremento en lluvias, sequías de larga duración, daños a la agricultura y ganadería, enfermedades, pandemias, entre otros. Existen 7 tipos de gases de efecto invernadero, siendo el más común el dióxido de carbono o CO2, que representa un 80% del total de emisiones. Las principales fuentes de emisiones son la quema de gas, carbón y diésel, para la generación de energía eléctrica principalmente, y es así como toma gran relevancia el proceso de transición energética, y cambiar de un sistema energético a partir de combustibles fósiles a otro de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, generando energía a partir del uso de energías renovables. Vamos a empezar la primera ronda con el fin de profundizar un poco más acerca de la importancia de impulsar una transición y cuáles son las principales tecnologías que pueden ayudar a nuestro planeta a poder pasar a esta transición o hacer un cambio en la matriz. Y en esta línea quisiera darle la palabra inicial a Luis Alberto de la Torre. Tal vez nos podrías ayudar desde tu perspectiva a profundizar un poco más en este tema. Creo que sí, Pablo. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, es un tema bastante complejo para discutirlo en pocos minutos, pero si damos una pincelada de esto, una visión hasta el 2030 y también arrancar un poquito cómo empezó todo esto en el año 2000. Si estamos en el año 2000, vemos que prácticamente en ese año estamos con el AR3, uno de los primeros reportes del IPCC sobre el tema de cambio climático, con muchas incertidumbres. No había además un precio del carbono definido, arrancaban los primeros parques eólicos y solares por todo el mundo. Hoy en día es diferente, tenemos un AR5, ya nadie duda del tema del cambio climático, más bien la versión AR6, AR7 que venga para futuro, todos van a pensar con mucho más cuidado sobre las tendencias y estar muy estresados de repente. Y en general lo que vemos es un proceso bastante disruptivo a nivel de innovación y también una maduración muy fuerte en el tiempo. Si por ejemplo vemos el tema de lo que es energía eólica, una tecnología que en teoría pues tiene más de 500 años. Todos se acuerdan de Don Quijote y Sancho Panza cuando se lanza contra un molino, obviamente, entonces ya habían molinos de viento. Pero en el año 2000 específicamente hablamos de unidades eólicas de más o menos 500 kilovatios. Hoy en día estamos hablando de unidades de 10 megavatios y se ven tamaños más grandes. Ya la limitación se da por el tema de materiales que puedan aguantar aspas y tamaños más grandes. También en estas 2 décadas ha habido un cambio importante de la percepción de consumidores que decían, oye, vamos con molino de viento y después, ¿sabes qué? Son muy feos, hacen mucho ruido para las aves, hagamos otra cosa, y se han puesto en el agua. Entonces, en estas 2 décadas vemos 2 opciones, marítimas, en costa, y además se ha visto que los tiempos de vida de equipos tranquilamente operan más de 2 décadas. Y también los precios vienen bajando de $3.500 por kilovatio instalado hasta hoy en día alrededor de 1.000 más o menos. Es un cambio importante, es una tecnología que vamos a ver en esta transición al 2030 de todas maneras. Luego, si voy al tema, por ejemplo, energía solar, en el año 2000 te costaba un kilovatio $5.500, inclusive mucho más que la energía nuclear.
Hoy en día está pues muchísimo menos, alrededor de 1000. Obviamente temas de capacidades como el efecto, por ejemplo, de Shockley-Kaiser, de eficiencia de la banda, ha cambiado radicalmente. Estamos hoy en día con materiales nuevos que aguantan 40%. También lo comentó el tema de molinos de viento, cuando empezaron también con las justas, el factor de carga era de un 14-20%, sobre todo en el MDL, el Mecanismo de Desarrollo Limpio en Alemania, en el cual yo estuve participando 10 años, y vi los primeros proyectos mundiales. Hoy en día con viento capturas 35%, que era impensable. Y con el tema de energía solar es muy parecido. Hay más eficiencias de las placas, costos cada vez más bajos. Obviamente el problema es el limitante de que no hay energía solar pues 24 horas por día. Entonces, ante esto han aparecido opciones complementarias, como de repente el tema de almacenar energía. Entonces, viento y el tema solar van muy bien, los vamos a ver más consolidados en lo que va de esta década. Luego tengo que hablar del tema importante que es hidrógeno. Se habla mucho de hidrógeno, pero la realidad concreta son dos. Número uno, es una solución que tiene su rango de potencia, porque si hablamos de hidrógeno, estoy obligado a hablar también de autos, hablar de baterías, y obviamente un poquito antes, el que cambió el juego fue Tesla, pero Tesla tiene gran autonomía, muy buenos precios, pero para carros pequeños. Entonces vemos que hay una sociedad basada en baterías como solución para unidades pequeñas con mucha autonomía y sobre todo la gran ingeniería de Tesla, que optimiza bien el uso del equipo. Pero ya en cosas más pesadas, la batería se queda corta y aparece el hidrógeno. Y obviamente estamos hablando hoy en día de 10 kilos de hidrógeno, pero 10 kilos de agua para un kilo de hidrógeno. Hablamos de un costo aproximadamente $4.5 por cada kilo. Tenemos que llegar a $2 o menos para decir que es un producto que puede competir perfectamente con un combustible fósil. Y por otro lado, el tema de los riesgos, el hidrógeno es explosivo, su flama es prácticamente invisible, es un producto muy interesante. Obviamente, yo lo veo madurando fuertemente hasta el 2030. Entonces, hay nuevas ideas disruptivas como por ejemplo el tema de Power to X. ¿Por qué motivos debo cambiar todos los vehículos eléctricos o todos los trenes y plantas cuando de repente lo que puedo hacer es tomar hidrógeno verde, lo puedo combinar de repente con grasas, lo puedo combinar de repente con algún producto para hacer un e-fuel? Entonces, Power to X se presenta como una solución basada en hidrógeno y que permite respuestas con tecnologías muy seguras para el consumidor final. Es un punto muy importante. O temas de repente como el transporte marítimo usando metanol. Entonces, son cambios que se vienen con mucha importancia y van asociadas a los ajustes de precios de mercado, temas como el precio del carbono que se dé de modo forzado en cada mercado. En la región hoy en día se manejan $4.5 por cada tonelada, los europeos manejan 40, puede que en la próxima década estemos en 20 o 22 en la región y esto cambia un poco el juego. También, por último, hay tecnologías que hoy se ven como muy costosas y novedosas. Tengo que hablar del CCS, almacenar el carbón bajo tierra, y que esto puede ser una revolución. Puede contribuir posiblemente al problema climático con un 5-8% de la problemática mundial, guardando el CO2 temporalmente bajo tierra. Así como hace 200 años se inventó el negocio de juntar basura, que alguien te junte la basura, la procese la basura. CCS significa poner en un puerto o un parque industrial sistemas que capturen los humos de las fábricas, los puedan licuar y guardarlos bajo tierra, ¿no? Con un impacto en el tema climático, con un impacto en el tema de calidad del aire, es también un tema importante para grandes procesos industriales. Entonces, son un poco los cambios que se vienen y finalmente en el 2030 también veremos una pincelada de lo que son cosas bastante disruptivas como es la fusión nuclear. Sobre todo ITER en Europa estará operando para entonces. Ya un poco se ven que la tendencia es buscar en el tema de fusión equipos mucho más pequeños, obviamente basados en tecnologías magnéticas más pequeñas por el tema de plasma. Si esto funciona bien, hoy en día la energía nuclear por fisión, que es más o menos un 12% de la energía mundial eléctrica, podría migrar al tema de fusión nuclear si esto funciona muy bien. Entonces, el mensaje es, se viene una década muy interesante, de muchísimos cambios. Y obviamente en todo momento tenemos que ver cómo le va el tema del CO2 mundial, al tema del metano, ve el informe R7, R8, y ojalá pues que en verdad la humanidad tenga un giro importante en el tema climático. Es mi comentario en este momento, Juan Pablo. Gracias, Luis Alberto. De verdad que me ha sorprendido tu intervención y gratamente. Es que nuevamente gracias por eso. La descarbonización de nuestro planeta es uno de los objetivos que se han marcado en países de todo el mundo de cara al 2050. Y en nuestro país el sector minero energético también está comprometido con innovar
en cambiar procesos e incorporar nuevas tecnologías de manera directa e indirecta a través de proveedores para aportar de manera positiva con la reducción de emisiones de gas del tipo invernadero. En línea con lo mencionado, Julia, tal vez tú nos podrías ayudar comentándonos cómo crees que se podría contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 y por ende a la descarbonización del sector, y qué acciones se vienen impulsando desde Cerro Verde, por ejemplo, para lograr este objetivo y cuál es el impacto que han podido lograr en el tiempo. Para poder empezar o continuar con una estrategia de descarbonización, lo que necesitamos es medir. Y yo quisiera comentarles hoy día, además de agradecer la invitación a participar en este importante evento, es que Freeport-McMoRan, nuestra casa matriz, cuenta con una estrategia climática que comprende desde la publicación de reportes climáticos, el primero de ellos publicado en el año 2020 y el segundo este año, que ya están disponibles además en la página web de Freeport, hasta la formalización de su estrategia climática basada en 3 pilares: la reducción de emisiones. En este campo, en el 2020, Freeport ha establecido una meta de reducción del 15% de la intensidad de las emisiones de gas efecto invernadero para las operaciones de cobre en las Américas. Así, en este tramo se incluye a Cerro Verde hacia el año 2030. En el 2021, además, ha establecido el objetivo de reducción de la intensidad de las emisiones de gas efecto invernadero del 30% también para sus operaciones de Indonesia hacia el 2030, y además ha anunciado su aspiración neta cero para el 2050. El segundo pilar es la resiliencia, para mejorar la resiliencia ante los riesgos del cambio climático, y el tercero es la contribución a la transición energética global con cobre producido de manera responsable. Perdón. Asimismo, Freeport se ha comprometido con el Grupo de Trabajo de Divulgaciones Financieras relacionadas con el clima, ha mejorado su gobernanza al agregar experiencia climática a la Junta de Directores, incorporando además el desempeño climático en la compensación anual de los ejecutivos a partir del año 2021, mejorando también sus estimaciones del alcance 3 de las emisiones de gas efecto invernadero. Las emisiones absolutas de Freeport del 2020, alcance 1 y 2, son un 21% más bajas que las que tenía en el año 2017, hace 5 años. Cerro Verde, como parte del grupo económico de Freeport, está inmerso en estas iniciativas y compromisos, y nosotros ya medimos nuestras emisiones de gas efecto invernadero y hemos reportado las mismas en alcance 1 y 2, y además en la actualidad estamos realizando el cálculo de nuestras emisiones de alcance 3, considerando y comprendiendo a nuestros proveedores y contratistas. Estas mediciones definitivamente son no solamente el punto de partida, sino el control que necesitamos hacer para llegar a los objetivos que se han planteado la corporación. En el 2020 iniciamos además en Cerro Verde la implementación del sistema de gestión de energía, que busca identificar iniciativas de eficiencia energética, fomentando el uso de energías renovables, identificando contribuciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo además proactivamente al cumplimiento de las metas y objetivos en el marco de la estrategia sobre el cambio climático y sostenibilidad, definida por nuestra casa matriz y aplicada en cada una de nuestras operaciones locales, en el caso nuestro en Cerro Verde. Orientados además al tema de la tecnología, se están haciendo pruebas con nuevos desarrollos tecnológicos de distintos equipos, con la colaboración de los fabricantes que nos ofrecen mayor eficiencia. Obviamente esto está en un proceso de evaluación y de pruebas, pero continuamos identificando oportunidades para utilizar energía renovable, moviéndonos a la transición energética dentro de nuestras operaciones o en futuros contratos de suministro de energía también. Estamos trabajando e identificando oportunidades para el reemplazo de consumo de combustible. Cerro Verde, a partir de julio de este año, además, es miembro de la Asociación de Hidrógeno Verde, H2 Arequipa, Perú, contribuyendo de esta forma al desarrollo de producción y uso de hidrógeno verde como reemplazo de los combustibles fósiles. Como parte de Freeport y miembro del Consejo Internacional de Minería y Metales, o ICMM, también nos hemos comprometido a través de nuestra casa matriz a implementar el marco de sostenibilidad definido por el conjunto de los 10 principios mineros, las expectativas de desempeño de ICMM, las declaraciones de posición, prácticas transparentes de reporte
y un proceso de aseguramiento externo. Y como parte de todo este proceso y nuestro deseo de mostrar liderazgo en sostenibilidad en el mercado, en el año 2019, iniciamos la implementación de marca cobre, o de Copper Mark en inglés, que utiliza una herramienta ya existente en la industria del cobre denominada evaluación de la preparación para el riesgo, mediante la cual aborda áreas temáticas de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, ASG en español o ESG por sus siglas en inglés, y obtuvimos de marca cobre el sello de marca cobre en diciembre del 2020. Somos la única empresa en el Perú que lo tiene a la fecha, pero invitamos a las demás empresas a que puedan revisar las ventajas de demostrar esta producción segura en todo el proceso, desde la planificación hasta la venta de los productos que nosotros producimos. Y esta, además, sumada a la adherencia a ICMM, nos compromete a tomar acción frente a los riesgos de cambio climático. Es importante finalmente destacar que para el 2030, nuestra industria del cobre es la principal contribuyente a la descarbonización. Un mayor uso del cobre va a poder reducir las emisiones globales de carbono en un 16%, de acuerdo a copperalliance.com, pueden revisarlo. Este es un metal, el cobre, que es crítico para los vehículos eléctricos, estaciones de carga, motores de alta eficiencia y energías renovables, por lo cual estamos muy orgullosos de trabajar en esta industria, que además nos va a permitir trabajar en conjunto como país y como industria con esta meta. Muchísimas gracias por esta pregunta. Gracias a ti, Julia. Es muy bueno escuchar acerca del compromiso que tiene Freeport con la reducción de la huella de carbono en sus operaciones, y veo también con mucho agrado el compromiso que tiene la minería en general con el medio ambiente, ¿no? Es bueno también finalmente escuchar que no lo están haciendo solos, sino que están incentivando a sus proveedores a que se adhieran a sus mismos compromisos o propósitos, ¿no? Y si hablamos de descarbonización, no podemos dejar de mencionar a los dos grandes impulsores, ¿no? Son la generación de energía a partir de fuentes renovables y el hidrógeno verde. Daniel, aprovechando que has podido acompañarnos, tal vez podrías ayudar comentándonos cuál es la visión de ENGIE con respecto al desarrollo, implementación y puesta en marcha de operaciones de generación y comercialización de energía a partir de fuentes renovables. Por otro lado, también sería genial si nos pudieras comentar un poco acerca del uso del hidrógeno verde, cuáles son las tecnologías que se usan para poder obtenerlo y cuáles son los beneficios que traen consigo. Sí, gracias Pablo, y un saludo también a los panelistas que me acompañan y a todos los asistentes a este panel. Bueno, primero para comentar el propósito de ENGIE es obviamente contribuir a acelerar la transformación hacia una economía de carbono neutral, ¿no? Nosotros como actor global hemos adoptado la meta de alcanzar el cero carbono al 2045, ¿no? Entonces, y dentro de nuestros objetivos están justamente la descarbonización de nuestras plantas de producción de energía eléctrica, de nuestras todas oficinas administrativas, y sobre todo el ayudar, digamos, también a nuestros clientes a transitar a esta economía de carbono neutral, ¿no? Entonces, dentro del primer enfoque respecto de nuestra descarbonización, nosotros ya en el Perú, inclusive desde hace unos años atrás, hemos ido cambiando nuestra matriz de producción, ¿no? Obviamente iniciamos nuestras operaciones hace más de 23 años en el sur del país, con unos activos de generación que utilizaban combustible líquido, ¿no? Petróleo residual, etcétera, ¿no? Esa planta con la que iniciamos operaciones ya fue cerrada hace unos años atrás, no opera más, y la reemplazamos por una planta solar de 40 megavatios en la zona de Moquegua, ¿no? Que es la planta de Intipampa, que concentra más o menos 150,000 paneles solares y que inyectan energía al sistema interconectado. Asimismo, hemos anunciado también el cierre de nuestra planta carbón, que es la única carbonera que funciona para entregar energía en el sistema peruano, que de hecho ha tenido una función vital, importante, también de asegurar la energía en la zona sur del país, pero que ahora por razones de sostenibilidad, como lo venimos mencionando, de acuerdo con nuestros objetivos, hemos decidido cerrar hacia finales del año 2022, pero la estamos reemplazando con
una planta que hemos iniciado la construcción, que es una planta eólica en la zona de Ocucaje, en Ica, ¿no? Que va a ser la planta eólica más grande que hasta ese momento el Perú va a tener instalado, son 260 megavatios, ¿no? Digamos, una infraestructura de viento, digamos, de molinos que tienen una altura de gran escala, esto debido también al fuerte recurso de viento que se tiene en esa zona del país, ¿no? Cabe precisar que esta planta, por ejemplo, va a tener esta central solar va a tener un factor de planta de cerca del 55%, que son factores de planta importantes cuando uno compara con los recursos también eólicos que existen en otros países, ¿no? Entonces, esa es la importancia del Perú, ¿no? El nivel de radiación solar y la intensidad de viento que tenemos en determinadas zonas del país hacen que el Perú pues tenga muchos proyectos de buena calidad y que al final del tiempo le dan una eficiencia económica para vender la energía eléctrica producida con estas plantas a precios muy competitivos en el mercado, ¿no? Después, internamente, también, además de esta gestión ambiental de nuestras operaciones, venimos implementando un proyecto de carbono neutralidad en relación con nuestras actividades administrativas, ¿no? Que le hemos llamado Ways of Working, ¿no? Que cubre las actividades y emisiones relacionadas a 5 elementos: instalaciones, flota vehicular, transporte personal, viaje de negocios, digitalización, ¿no? En ese marco hemos desarrollado pues una hoja de ruta con acciones concretas y metas objetivas de reducción. Así hemos logrado certificar nuestro edificio administrativo, por ejemplo, que tenemos en San Isidro, ¿no? Para hacer una instalación carbono neutro desde el año 2019, ya lo es, ¿no? Gracias justamente para los esfuerzos en términos de eficiencia energética y la instalación del techo solar, ¿no? Que hemos puesto paneles solares ahí que nos permite también tener un autoconsumo del 25%. Y con esta misma idea es que también a nuestros aliados hemos sido, o socios estratégicos, hemos ido trasladando estos conceptos. Hemos instalado hace poco también un grupo de paneles solares, por ejemplo, en el Instituto de Minas, aquí en la Molina, ¿no? Que también les permite avanzar en este concepto de la carbono neutralidad. Pero a más escala lo hacemos con nuestros clientes. Y aquí muy breve voy a citar dos ejemplos, ¿no? De contratos de suministro que hemos firmado recientemente con 2 clientes importantes en el sistema peruano, que tienen el objetivo de descarbonizar las compras de energía eléctrica para la parte que tiene electrificación, ¿no? Y esto lo hemos hecho, por ejemplo, con Anglo American, donde hemos firmado un contrato asociado a la construcción de este proyecto Punta Lomitas y asociado también a la producción de 2 plantas hidroeléctricas que tenemos. Entonces, toda esa energía renovable va a cubrir el 100% del consumo de energía eléctrica que va a ser Anglo American, y va a estar acompañado por una certificación AIRE, que son certificación internacional, que van a ser entregados al cliente para que ellos demuestren de que efectivamente en ese alcance están reduciendo las emisiones, ¿no? Y el otro ejemplo es Aeropuertos del Perú, con quien hemos hecho algo similar. También es un contrato que recientemente hemos firmado con LAP, que también son aproximadamente 29 megavatios, que está soportado por nuestra generación renovable y a quienes también le entregamos estos certificados AIREC, ¿no? Entonces, todo eso es para disminuir parte del alcance, de uno de los alcances que las empresas productivas tienen y que generan emisiones hoy en día. Pero cuando uno va, y aquí me entro un poquito en el tema del hidrógeno que me has preguntado, en realidad cuando uno entra a analizar, por ejemplo, la industria minera, vemos de que todo el consumo energético que tiene la industria minera, el 50% es obviamente proviene de estos contratos de suministro para atender esas necesidades eléctricas en los diferentes procesos que tienen, ¿no? A nivel de concentrador, etcétera, para finalmente tener el mineral ya procesado para su venta, ¿no? Pero el otro 50% de la parte energética viene del consumo del diésel en el transporte y acarreo del mineral. Entonces, ese alcance es el que debe ser sustituido por el uso del carbón,
¿no? Perdón, por el uso del hidrógeno, carbón, por el uso del hidrógeno, ¿no? Entonces, de hecho, como ENGIE, nosotros estamos también haciendo pruebas tanto en varias partes del mundo, Sudáfrica, Chile, etcétera, para probar, digamos, reemplazar los tanques de almacenamiento de diésel de estos camiones CAES, ¿no? De extracción minera, por tanques de hidrógeno, ¿no? Y estamos incorporando, además de las baterías, celdas de combustible con hidrógeno que van a permitir toda la tracción de estos camiones, ¿no? Entonces ya estamos haciendo pruebas pilotos. Si esto funciona bien, se pasaría a la industrialización. Por ejemplo, lo que tenemos en Sudáfrica, estamos haciendo estas pruebas con Anglo American y con Komatsu, ¿no? Entonces, para cerrar justamente todo el círculo y ver de que esto pueda funcionar en todas sus aristas, ¿no? Si esto entra, como repito, en una fase de industrialización, entonces es probable que antes del 2030 ya se puedan utilizar estos camiones para esas operaciones. Y solamente les voy a dar un número. De estos pilotos, por ejemplo, nosotros vemos que aproximadamente un camión que transporta 300 toneladas de mineral podría requerir 2 megavatios de energía, ¿no? Entonces, eso hace que las necesidades eléctricas para producir hidrógeno verde van a ser abundantes, y el Perú tiene todos esos recursos de sol y de viento para hacer esa producción y satisfacer esas demandas del hidrógeno a nivel futuro, ¿no? Y la técnica que se utiliza es la electrólisis, que dicho sea de paso, no es una técnica al cual el Perú está ajeno, ¿ya? Industrias Cachimayo, para que tengan una idea, es una operación que está presente en el país desde el año 1965, que utiliza 6, 7 electrolizadores, ¿no? Y que utilizan como insumo energía eléctrica y agua para separar el hidrógeno y el oxígeno, y utilizar el hidrógeno para producir amoníaco, y con amoníaco nitrato de amonio y explosivos, emulsiones, etcétera, ¿no? Entonces, ya es algo que se utiliza, ¿no? Lo que queremos es que esa energía eléctrica que se incorpora, digamos, en el electrolizador, provenga fundamentalmente de energías renovables. Con eso tienes un hidrógeno verde en su producción y en la utilización para los productos finales, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Una intervención muy completa. Veo que ENGIE está muy bien posicionado en nuestro país, aportando de manera positiva con el cambio de nuestra matriz energética con enfoque en energías verdes. Y desde ENGIE, acá hay una consulta adicional, ¿tienen algún plan para impulsar proyectos de energía renovable sobre el cual nos podrías comentar? Bueno, nuestro único plan es eso, ¿verdad? Ese plan es sobre el cual más estamos trabajando. Te comentaba hace un momento que ya instalamos una planta renovable solar. Hemos iniciado la construcción ahora de esta planta eólica en Punta Lomitas, ahí en la zona de Ica, pero tenemos un pipeline de más de 1000 megavatios, con diversos proyectos solares en el sur, eólicos en el centro, solares y eólicos en el norte, e inclusive en la selva, ¿no? Entonces, sí tenemos esa posibilidad de seguir creciendo con energía de tal manera, porque al día de hoy somos casi 80% basado en gas natural, que si bien es cierto, es el combustible fósil de menor emisiones, ¿no? Pero sin duda, todo nuestro pipeline futuro está basado en estas fuentes limpias, ¿no? Y la idea es que justamente esos 1000 megavatios queremos poner a disposición del mercado para acompañar a nuestros otros grandes clientes que tenemos, para ayudarlos también a transitar en descarbonizar ese alcance que no necesariamente hoy se puede lograr con la energía eléctrica, sino que también está asociado al uso de otros combustibles fósiles, ¿no? Gracias, Daniel. O sea, siempre es bueno escuchar también que se vienen más proyectos, que se está apostando más por invertir en el país, y eso, aparte de los beneficios que se generan hacia el medio ambiente por trabajar con energías renovables de cara a este cambio en la matriz energética, también viene bastante ligado a lo que es la generación de empleo, ¿no? Y eso siempre es bueno. Exactamente. Tomando un poco lo comentado por todos ustedes y aterrizándolo un poco más al contexto de nuestro país, Luis Alberto, ¿cómo crees que impacta el cambio de la matriz energética? ¿Qué eficiencias podemos encontrar hacia los usuarios, industrias, y cuál podría ser el impacto en el total de emisiones en Perú? Mira, es una pregunta en la cual hay que ser bastante realistas. Si vemos el inventario total del Perú, estamos cerca de los 200 millones de toneladas cada año de CO2,
y si vemos en verdad, la mitad de estas provienen por el tema de deforestación. Estamos hablando de más o menos unas 290 toneladas de CO2 por cada hectárea, y la destrucción de hectáreas en el país es brutal por los problemas que todos sabemos. Entonces, yo creo que hay un trabajo fuerte en el tema de reforestación y conservación que tendríamos que hacer con muy poca plata y con alto impacto en el inventario del país. Ya en tu pregunta per se, si voy al tema de lo que es la parte de energía que usamos en el país, obviamente más o menos como un 60% es energía hidráulica, bastante limpia, y el 40% que queda tienes GLP, tienes gas natural y otros combustibles más de tipo fósil. Si esta discusión hubiera sido hace 10 años, diríamos que el gas natural, qué maravilloso, es el puente para el futuro. Hoy en día no, es un combustible pues fósil y sucio. Pues yo diría que con calma. Tiene la mitad de emisiones, es un producto que además nos da seguridad energética. Si esta discusión fuera en Colombia, te dirían, señor, yo tengo carbón y también tengo agua. Entonces no es una respuesta fácil y también tiene mucha connotación social. Entonces, para Perú creo que en los próximos años habrá que manejar con mucho cuidado el tema del gas natural para una transición que tiene que darse de todos modos, y tal vez de repente puntos que puedo destacar de cambios de la matriz de la parte energética es, lo primero, tenemos que trabajar mucho el tema de lo que es movilidad. Hay un tema de fuerte impacto, sobre todo el tema de trenes eléctricos, trenes con hidrógeno. Hidrógeno va a madurar de modo muy importante, ya lo ha comentado la gente Engie, pero se vienen con hidrógeno muchos conceptos, muchas ideas en la próxima década. Entonces, también para Perú es una oportunidad en el tema de movilidad, de repente vehículos pesados. Si tú vas a un diagrama energético de ranking de Joule, vas a ver que siempre el hidrógeno gana para sistemas de almacenamiento de gran potencia. En cosas más pequeñas, el ganador por lejos va a ser una batería. Y también, por otro lado, veo cambios en la parte de sistemas domésticos. Las personas, sobre todo en Perú, donde hay mucho ingenio para esto, muy posiblemente busque a nivel residencial sistemas particulares para sus casas, basados en placas solares, tipo como lo que Tesla vende en Estados Unidos. También va a haber ese movimiento muy fuerte en Perú en la próxima década. Y también, obviamente, el uso de biomasa. El país va a producir mucho más en el tema agrícola. Es un mundo cada vez con más gente, con más hambre, más consumo, y Perú tiene mucho desperdicio que puede utilizar para producir otras cosas con el tema de biomasa. Ya comenté también el tema de Power-to-X. Power-to-X es un tema que está ahora en revisión, porque finalmente transformar los combustibles a que sean de tipo e-fuels es muy interesante. Esto puede cambiar también radicalmente todo el tema energético los próximos años, y Perú puede ser un buen candidato. Entonces, un poco los mensajes son, oye, no nos olvidemos de reforestar, ese mensaje verde tengo que darlo, es obligatorio. Veamos opciones como el tema de eficiencia energética, digitalizar, que son de bajo costo, son con ahorros, y en los temas importantes también se vienen inversiones, ¿no? Como el tema de hidrógeno en el medio plazo. Es un poco la foto para los próximos años. Digamos que en este momento la tendencia clara todavía nadie la tiene. La verdad que todo está en cambios, hay mucho uso de subsidios en el mundo para el tema de hidrógeno, pero creo que nos va a dar pues muchos buenos momentos en los próximos años, y sobre todo en los siguientes reportes que haga el IPCC con el AR7, el AR8, que esperemos las temperaturas vayan bajando. Gracias, Luis Alberto. Creo que, tomando un poco tus palabras, creo que la hoja de ruta está clara, ¿no? Un poco es ver cómo podemos trabajar todos de manera conjunta para poder acelerar este cambio que todos esperamos, ¿no? Y no solo por el lado de las empresas vinculadas directamente a lo que son industrias extractivas, sino todos los proveedores que forman parte de la cadena, ¿no? Y finalmente, el trabajo, como comentaba, el trabajo conjunto es fundamental para seguir avanzando en línea con el ambicioso objetivo de la descarbonización de nuestro planeta. Como industria es primordial trabajar de manera colaborativa para seguir impulsando una industria cero carbono, y en línea con las iniciativas que desde nuestros sectores venimos impulsando. Julia, ¿cómo hacer un efecto multiplicador de estas iniciativas y qué hacer para trabajar de manera conjunta, no solo entre las empresas del sector minero, sino también con las empresas de los demás sectores? Mira, para mí es mucho más sencillo comentarte que entre las empresas mineras podemos avanzar rápido por el compromiso de muchas de estas empresas mineras a través de sus casas matrices con SMM en este compromiso que comenté hace un momento. Pero creo que es importante, no solamente entre minería, sino en la industria en general, promover el diálogo, la gestión pública transparente, además en el sentido de que los informes no financieros ya están cobrando particular relevancia. Es más, cada vez nos están pidiendo a las empresas que transamos en bolsa, sobre todo mucha mayor información, y los inversionistas también están muy preocupados
para entender cómo es que se llevan a cabo las diferentes actividades de las empresas mineras o no. Por lo cual creo que el mundo nos va a llevar a un cambio rápido que nos va a permitir un contagio colectivo, y creo que espacios como este, en el que estamos hoy en TICAR, es donde podemos aportar no solamente ideas, escuchar iniciativas, pero también tratar de replicarlas en tanto sean aplicables a nuestra realidad. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Desde nuestro punto particular, creo que podemos involucrarnos no solamente con la Sociedad Nacional de Minería, sino invitar a las otras instituciones para que puedan empezar a documentar, medir y cambiar y reducir pronto estas emisiones. Además, creo que podemos tener un efecto multiplicador si involucramos, como en el caso de Cerro Verde, capacitando a proveedores, contratistas y a los mismos trabajadores, porque todo esfuerzo, por más pequeño que sea, nos ayuda a sumar y lograr los objetivos que estamos buscando, porque así todos vamos a lograr identificar oportunidades en los procesos distintos, hasta en los domésticos en casa, y lograr obtener reducciones de gas de efecto invernadero. Asimismo, teniendo información medible, y podemos lograr el cálculo de emisiones del CANSE3, que nos va a dar una buena información, y con esto establecer un plan de acción y plan de comunicación también con diferentes actores y empresas que forman parte del aporte de emisiones que son parte de nuestra huella de carbono. Eso es, muchas gracias. Gracias a ti, Julia. Creo que tus comentarios calzan bastante bien con lo que quería comentar para finalizar este espacio, y de hecho, antes de hacerlo, tomando como base lo conversado, me permito resaltar la importancia de seguir trabajando e impulsando proyectos e iniciativas que nos permitan contribuir de manera responsable con el medio ambiente a partir de la reducción de emisiones de carbono. Personalmente me parece importante aprovechar esos espacios para sensibilizar a otros actores desde otras industrias a sumarse y fomentar el uso de energías renovables, poniendo en valor la importancia que tiene para nuestro planeta reducir gases de efecto invernadero, como bien hemos comentado todos el día de hoy, ¿no? Hoy existe un portafolio amplio de tecnologías, lo ha comentado Daniel, por ejemplo, desde ENGIE, ha sido reforzado por Luis desde Repsol, y apoyado y sostenido con el propósito de Cerro Verde, que hoy día nos acompañan, ¿no? Y seguro van a venir mucho más tecnologías, y es importante siempre estar informados sobre los nuevos desarrollos e innovaciones que puedan sumarse a la descarbonización de nuestro planeta, ¿no? En esa línea, solo me queda agradecerles, Julia, Daniel y Luis. Ha sido un placer conversar con ustedes, y ahora los invito a tomarnos una foto rápida del recuerdo, ¿no? Así es que en esa línea se me pueden ayudar levantando sus manos. ¿Cómo? Gracias, Pablo. Es importante cómo la... No, gracias a ustedes.